Y precisamente queremos analizar esta iniciativa y para eso conversamos sobre este tema con los diputados Patricio Melero de la UDI y Lautaro Carmona del Partido Comunista. Gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile. En primer lugar, la pregunta general, ¿qué les parece en términos amplios el proyecto dado a conocer ya con mayor detalle por la presidenta y también por los ministros que encabezaron la tarea, aparte por usted, diputado Carmona? Si yo miro la reforma en la perspectiva del desarrollo del país, del desarrollo, no solo del crecimiento, creo que esta es una de las reformas más trascendentes, porque es la que permite que sean los propios trabajadores sujetos activos en lo que es la reivindicación de sus derechos y por tanto claves en acortar la brecha de la desigualdad. Si algo hace que Chile no pueda hablar a plenitud y a todo pulmón de desarrollo a pesar de los indicadores macroeconómicos, es precisamente el que una zona muy grande de trabajadores que están en la producción tienen salario en zona de pobreza. Y la forma de mejorar la calidad de vida, que es un indicador de desarrollo, es evidentemente elevando los ingresos de esos trabajadores por la vía que ellos mismos convengan con el empleador mejores salarios y que pongan como eje, y así lo dijo la presidenta, me parece muy bien, el tema de la dignidad de las personas. Y la dignidad de las personas requiere ingresos justos según el aporte que ellos le hacen a la economía. Entonces creo que es una reforma más trascendente porque viene a contraponerse con una práctica que viene desde los años 80 bajo dictadura, el llamado reforma plan laboral de José Piñera, que dejó al desnudo en la debilidad absoluta a los trabajadores en beneficio de los empleadores o patrones, digamos, como es el concepto más histórico, y las pruebas están en cuáles son los indicadores de concentración de la riqueza. Diputado, ¿cuál es su perspectiva general? Ya vamos a ver si podemos debatir en torno a algunos detalles, pero su perspectiva general de este proyecto que hoy ya despeja ciertas dudas. Macarena, una pequeña precisión. Yo estoy en desventaja con el diputado Carmona porque él conoce el proyecto en detalle y yo no. O sea, usted conoce lo que hemos conocido todos a través de... No he visto el proyecto todavía porque no ha sido ingresado, conozco las cosas previas que se han dicho y obviamente los titulares. Me dicen que hay algunas cosas en la letra chica, en los articulados que, en fin, son... o corrigen algunas cosas que inicialmente se plantearon. Así que con ese resguardo opino. Mi primera mirada es que esta es una reforma muy acotada, es una reforma muy parcial, es una reforma sindical más que una reforma laboral, y que apunta justamente a los que están sindicalizados y a los que tienen trabajo. Los grandes ausentes de esta reforma son millones de chilenos que están honorarios, que son trabajadores independientes, y los más de 550.000 chilenos, y que desgraciadamente cada día aumentan más, que están cesantes. No veo que esta sea una reforma pro empleo. Yo creo que la mejor reforma laboral para Chile es aquella que genera trabajo estable, bien remunerado para los chilenos. Y lo que estamos viendo es que el país está haciendo un poco todo lo contrario. Leía, a propósito de lo que decía el diputado Carmona, el último informe de la OCDE, con la que tanto nos gusta compararnos, junio de este año. Y dice que el tema del trabajo y el empleo en Chile va bien. Y que donde hay que poner la prioridad es en los más vulnerables, en las mujeres y en los jóvenes. Y yo creo que esta reforma laboral no ataca esos temas. Y es bien paradojal que junto con anunciarse hoy día esta reforma, que yo la considero más sindical que laboral, el gobierno en paralelo presenta una agenda pro empleo al tiro, pero más allá de como lo que temiendo no hace... que obviamente va a haber un efecto negativo sobre el trabajo, tiene que en paralelo generar una serie de acciones en beneficio de generar trabajo. Pero más allá de lo que no hace esta reforma, de acuerdo a la crítica que han planteado, ¿cierto?, desde la oposición, lo que hace desde lo que lo conocemos, ¿cierto? Ya sabemos que no conoce el detalle del proyecto. ¿Le parece que va en la línea correcta? Desde lo que conocemos, más allá de su crítica, que es desde lo que no hace esta reforma. En el resguardo de que no conozco el detalle, Macarena, opino, creo que en lo fundamental es una reforma que en el tema de la titularidad sindical es muy importante que conserve la libertad sindical para que un trabajador pueda afiliarse o no. Vamos a ver el detalle, pero me preocupa que para tener los beneficios que se logran en la negociación colectiva, el trabajador tenga que obligatoriamente sindicalizarse para acceder a ello. Eso es una suerte de construcción artificial de sindicalización para obtener el beneficio y iría en la dirección contraria de lo que la OIT señala, que es la libertad que siempre los trabajadores tienen que tener de poder afiliarse o no. Y en el tema, para ir a los dos temas gruesos,
que se han visto es el tema un segundo, Carlos Lautaro, del tema del reemplazo en huelga, del sí, no reemplazo. Creo que eso hay que ver bien cómo quedó el articulado. Yo espero que se resguarde bien las funciones críticas durante una determinada empresa, que no se ponga en jaque, que no se genere una suerte de chantaje que desequilibre la posición de los trabajadores respecto al empleador y pueda haber una cierta capacidad de salir. Vamos a ver si tenemos tiempo también sí, de poder hablar de estos puntos que sí, son los más criticados obvio, y renombrados, pero hablemos de lo que usted hablaba en primer momento, esto de la libertad sindical. La presidenta hablaba de precisamente ese tema. ¿Hay plena libertad sindical con el proyecto que presenta hoy el Ejecutivo? Yo creo que hay... ¿Y usted conoce el detalle del proyecto? No, primero, yo no conozco el detalle del proyecto. Me encantaría conocerlo. Hablaba antes con el diputado Patricio Vallespín, que también la conoce el trabajo y lo conocía en detalle. Entonces habla con la DC, te están dejando fuera. No, puede ser, pero no me voy a disminuir en ese plano, digamos. Ya, entonces, bueno, lo bueno es que estamos en igualdad de condiciones. Las noticias que han aparecido las han difundido medios de comunicación de tiraje nacional, y sobre esa base, más todos los elementos que están en intercambio, que también entiendo el diputado Melero ha participado desde su bancada. Pero bueno, el punto es el siguiente. Yo creo que no hay nada más a favor del proempleo que elevar la productividad. Y la productividad está vinculada directamente a un estímulo, pues la tecnología es factor de productividad, pero el trabajador, la persona que labora, es clave, hombre o mujer, en la relación con esa tecnología para elevar y tener rendimiento en menos tiempo de mayor producto. Si eso tiene un estímulo de reciprocidad desde el punto de vista del ingreso del trabajador, va a ser un segundo factor que activa la economía, porque tiene una capacidad de demanda ese trabajador, que a rato en cierta zona de un ingreso de 800.000 pesos hacia abajo a lo menos, son de tendencia a 100% de consumo. Es decir, es un elemento reactivador. Eso es lo primero. Pero antes que eso, es un elemento también que tiene que ver con la dignidad de la persona que está en el mundo del trabajo y la calidad de vida de esa persona. Respecto al tema de la libertad sindical, está garantizada absolutamente según los códigos de la propia OIT y que todos hemos asumido, a partir de que no hay sindicalización automática ni hay sindicalización obligatoria. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a ser más eficaz el trabajo del sindicato, de tal forma que el propio trabajador, que incluso tiene la posibilidad de afiliarse al sindicato, pero tiene un plazo, hasta cuando no responda el empleador a la petición o al pliego que está presentando el sindicato. El trabajador, después de hecha la negociación, puede afiliarse o puede convenir con el sindicato, ser también beneficiario de los derechos adquiridos en esa negociación. Pero eso es previo... ¿Cómo logra? La pregunta mía es, ¿cómo Lautaro, porque veo que conoce bastante más el proyecto, cómo logra un trabajador no sindicalizado los beneficios de la negociación colectiva lograda por el sindicato titular? Y le sumo alguna pregunta a eso para que nos conteste. ¿Y eso tiene que ser con la anuencia del sindicato? ¿No? ¿Y del sindicato? La primera cosa, digamos. Ahí sigue vigente la posibilidad de tener más de un sindicato. Es decir, aquí hay un sindicato que es titular porque está negociando. El sindicato tiene la posibilidad, con el trabajador, que no está sindicalizado, de hacer extensible el beneficio si así lo conviene. Y así lo decide también el sindicato. Claro, evidentemente. O sea, claro, que hay un peso mayor del sindicato. Ahora, yo diría, el sindicato es un concepto de alta política. El sindicato en la historia de la humanidad, una vez que los trabajadores se transforman en asalariados, juega un papel de organización y de conciencia, de propuesta de país, de propuesta de sociedad, etcétera, que trasciende por lejos solo las reivindicaciones limitadas a la fuente laboral. Entonces aquí no está planteado ni en duda que haya libertad sindical. El trabajador asumirá, digamos, pero tampoco está disminuir o relativizar el peso del sindicato por la vía de la negociación directa aparte del empleador con grupos negociadores que... Se eliminan esos, ¿no? Al final habrán grupos negociadores donde no hay sindicato. Eso es claro. Pero si hay sindicato, bueno, el trabajador tiene la posibilidad de entrar o no entrar. ¿Y qué pasa con esa negociación individual que pudiera tener el trabajador no sindicalizado? ¿Eso podría ir en desmedro de fortalecer el sindicato? Es que si yo lo miro de otra manera, sería, digamos, también la fórmula que puede tener un empleador de burlar el peso del sindicato por la vía de luego negociar con grupos negociadores en mejores condiciones, y seguimos con la situación que hay hoy día, donde el sindicalismo tiene un punto de debilidad desde el punto de vista de la masa laboral,
precisamente porque el peso que tiene en la negociación para lograr mejora está relativizado a partir de la iniciativa que toma el empleador respecto a grupos aislados. Entonces yo creo que se cumple, aquí a nadie se le va a forzar a estar en un sindicato, pero lo que pasa, y creo que es lo que alarma, es que los trabajadores van a empezar a mirar por resultados, por eficacia, por eficiencia de la negociación del sindicato con el empleador, cuánto sentido tiene estar organizado. Y aquí esta máxima de la unión hace la fuerza, contra dividir para reinar, va a operar en beneficio y con dato duro de realidad a favor de los propios trabajadores, y por eso creo que la titularidad sindical es un gran paso adelante en los resultados que tengamos el día de mañana desde el punto de vista de los ingresos de los trabajadores. Diputado Melero, desde la CPC han señalado que no va en la dirección correcta, pero que van a analizar antes de salir con argumentos para poder manifestarse, y que esperan que en el Parlamento puedan también depurar este proyecto de ley. ¿Por qué cree usted que no va en la dirección correcta? Y también le pregunto, ¿cómo cree usted, desde lo que conoce del proyecto, que esto va a afectar a la calidad y al empleo? Bueno, yo no soy parte de las directivas empresariales, ellos tienen su punto de vista, yo puedo hablar del punto de vista de mi sector político, y concreto te lo amplío, no solamente de la UDI, sino que de la Alianza, porque quiero destacar que hemos trabajado una propuesta laboral alternativa con Renovación Nacional, con Evópolis y la UDI, que justamente la hemos denominado una reforma verdadera para el mundo del trabajo y que pone el énfasis en lo que a nuestro juicio es lo más importante. ¿Y tiene puntos en común con la reforma que conocimos hoy? No la conozco en detalle, pero pienso que sin duda siempre hay algo en común, y habrán cosas que uno obviamente las considera buenas. Por ejemplo, lo que he ido conociendo, se amplió el tema de la negociación a otros temas que no sean solamente lo salarial. Eso es algo muy importante, y tengo entendido que se van bajando los quórums de 50, 40, 30% de los trabajadores de acuerdo, para que se vean otros temas como la jornada de trabajo. Esto es el punto que no le gustó a la CUT, porque obviamente siempre la CUT quiere más bien que todo se vea, digamos, bajo un prisma y no en una visión amplia. Ojalá que eso sea un punto, por ejemplo, positivo. Pero, ¿por qué no va en la dirección correcta? Porque hoy día Chile, y yo creo que el gobierno parte, y la nueva mayoría también, de un diagnóstico errado, de una suerte de relaciones laborales muy inequitativas, muy desquiciadoras, de mucho conflicto. ¿Ese es el diagnóstico errado? Yo creo que sí. Yo creo que en Chile las cifras hablan por sí solas. Tenemos en general un clima laboral bastante positivo, bastante bueno, reconocido por los organismos internacionales. Hay una relación de entendimiento. El nivel de huelga es de un 0,2%, el nivel de conflicto y de falta de entendimiento es poco. Los procesos de negociación colectiva, acabamos de ver uno último en una cadena de supermercados bastante grande, no se prolongan indefinidamente en el tiempo y se van logrando acuerdos. Y si yo miro las cifras, el país ha ido mejorando la cantidad de trabajadores, y al menos ha aumentado el salario promedio en Chile, que está ya sobre los 700.000 pesos, ha ido procurándose un aumento salarial. Siempre se puede más, pero mi preocupación es que aquí, a veces en la visión más ideológica del socialismo y sesgada, se plantea como un conflicto permanente entre trabajadores y empleadores. Y yo creo que hay mucho más armonía y capacidad de entender los trabajadores, el valor que tiene el trabajo, y los empresarios, el valor que tiene sindicatos fuertes y bien organizados. Yo soy totalmente pro sindicato. Me parece que es una necesidad intrínseca a las relaciones laborales. ¿Era necesaria una reforma, más allá que le guste o no le guste esta? Yo creo que sí. Pero como te vuelvo a insistir, Macarena, para terminarte la idea, esta es una reforma muy parcial. Deja muchos trabajadores y muchos temas afuera, y se va a transformar en una relación más de tipo sindical. Básicamente en el tema de la negociación colectiva y de los derechos, y poco respecto a lo que más importa, que es fomentar empleabilidad y trabajo en Chile. ¿Usted comparte el diagnóstico del cual da cuenta el diputado Melero respecto de... usted señala que esta reforma parte de un diagnóstico que es su punto de gran conflicto, un punto de vista, que es un diagnóstico errado, que es desde conflicto y de un clima no armonioso entre los empleadores y los empleados. ¿Usted comparte esa visión? El diputado Melero ha hecho una afirmación que yo creo que es rigurosa, pero incompleta, en el sentido de la mirada con una connotación ideológica. Claro, si uno mira la ideología como el sustento de ideario desde el punto de vista de las implementaciones de política, evidentemente yo sostengo aquello que son los derechos de los trabajadores
como centralidad y prioridad. Y lo que hoy día se defiende es la obra que se estableció con José Piñera el año 78, cuando aquí no había ninguna posibilidad de que se levantara una huelga, de que hubieran protestas, de que se rebajara, digamos, la implementación, y se aplicó a sangre y fuego, tal cual. Y así se estableció un sistema institucional de dominación en lo que es la relación capital-trabajo, con tasa de superexplotación que no se conocía en la historia de Chile. Y se fue a la borda todas las conquistas de los trabajadores en más de 100 años. Es decir, esa es otra mirada ideológica, pero es la mirada ideológica neoliberal, la exageración del papel que juega el capital y casi es una gracia y una concesión darle trabajo a la gente. Yo tengo la mirada de que el tiempo ha cambiado, vivimos en una sociedad que lo civilizado, el eje del ser humano, la dignidad de aquello, la calidad de vida, son conceptos que ya nadie puede eludir y afortunadamente la gente se ha empoderado de esa opción y por lejos de lo que pueden ser, digamos, exigencias que se impongan, va a alegar y va a reclamar sus derechos y los va a lograr, los va a conquistar. Ahora, los trabajadores tienen hoy día una cantidad de situaciones que aparentan ser de no conflicto o de sumisión. Es decir, ¿qué posibilidades tienen los trabajadores cuando el derecho a huelga es absolutamente vulnerable y burlado por el empleador? O sea, es ir a una huelga donde la posibilidad más cierta es quedar sin trabajo. ¿Qué posibilidades tienen de reclamar mejores condiciones laborales si es que el empleador no lo quiere? Porque puede negociar con grupos negociadores por separado. Es decir, lo que está pasando aquí es, y lo decía al comienzo, una de las reformas que va a tener más trascendencia en lo que es la convivencia humana de todos los actores de una sociedad, incluyendo, por cierto, trabajadores y empleadores, y donde evidentemente el rédito del crecimiento vaya en beneficio de todas y de todos, y no solo siga concentrando, porque hay una cifra que es ineludible y da vergüenza, la cifra de concentración de la riqueza y de brecha a la desigualdad. ¿Cómo se puede sostener hoy día, en este tiempo, asociar desarrollo entendido como una integralidad de una sociedad, si hay tasas tan altas de gente vinculada al trabajo con ingresos de pobreza? Y yo creo que desde esa perspectiva, aquí no solo la presidenta está asumiendo un compromiso que hizo en el programa, está diciendo aquí no hay letras chicas, aquí los compromisos se cumplen, sino está acertando en construir algo que estoy segurísimo, un sector grande del mundo empresarial va a asumir que es el camino que da mejor convivencia, que permite mejores niveles de productividad y que por consiguiente está directamente vinculado al crecimiento de la economía del país. Nos quedan pocos minutos, nos han quedado temas pendientes, pero al término de esta entrevista quiero que por favor en 15 segundos me puedan responder lo siguiente. Ahora viene el trámite en el Parlamento. Desde su punto de vista, ¿qué cree usted que va a ser, primero, su aporte o desde su sector a esta reforma? Ya sabemos que desde su sector tienen varios reparos y a usted también le pregunto de inmediato, ¿qué cree usted que le falta a esta reforma? Parto con usted. Yo ya lo he señalado, le falta también los trabajadores del Estado. El peor empleador en Chile, Macarena, es el Estado. Más de 100.000 trabajadores entre el mundo de los ministerios y de las municipalidades están a honorarios, tienen trabajo informal. Ni una sola palabra del Estado y del gobierno sobre ese mundo. Y en segundo lugar, me alegro que se ha incorporado, me he enterado en la mañana de hoy, también una sanción a todas las conductas de dirigentes y de las organizaciones sindicales ilegales. Por ejemplo, las tomas ilegales que nos hemos ido acostumbrando en Chile. Paros, el paro portuario, por ejemplo, totalmente ilegal. Ese tipo de conductas. Si vamos a fortalecer por un lado los sindicatos, entonces también tiene que haber sanción a las conductas antilaborales, antiempleo, o ilegales que muchas veces dirigentes, especialmente las alas más radicales en el país, propician como una forma de presión y que pueden llevar a paralizar a un país o a generar un incordio muy grande. Yo me alegro que esta reforma tenga sanciones tan muy claras a ese tipo de conductas que son inaceptables. Y espero, vamos a estar disponibles en la Alianza, a tratar de avanzar lo más posible. No soy muy optimista, porque la nueva mayoría es buena para sacarse fotos de diálogo, pero malas para llevarlas a las indicaciones. La nueva mayoría puede aprobar esta reforma a la pinta, como le parezca, pero si quieren reformas estables en el tiempo,
más consensuadas, con un apoyo más amplio, entonces también escuchen la voz de las pymes y de la pequeña y mediana empresa, que están muy preocupados por esta reforma. Escuchen a los trabajadores cesantes, que es a quienes hay que darle trabajo. Escuchen a las organizaciones que no son parte de la CUT, que han sido totalmente marginadas, porque aquí había un diálogo CUT-gobierno, pero hay otras organizaciones de trabajadores que no las han tomado en cuenta para nada, que no han participado, ni siquiera han sido escuchadas. Y espero que en el debate en la Cámara sí podamos abrir espacio para toda esa gente que no es parte de esta reforma, que no fue preguntada y que tiene mucho que decir. Diputado Carmona, su tiempo. No, yo creo que hay una buena parte del trabajo hecho una vez que empiece el debate en la Comisión de Trabajo de la Cámara, porque efectivamente fueron consultadas las 3 centrales más importantes del país, encabezadas por la CUT, por cierto, la CNT y la UNT, digamos, la UNT. Plantearon sus opiniones las pymes, la CONAPYME. Es decir, hay entonces un campo de coincidencia y empatía en que lo sustantivo de esta reforma está, nuevamente lo digo, vinculado al crecimiento de la calidad de vida de los trabajadores en general y al impacto que esto tiene en la economía general y local en particular. Ahora, creo que hay cosas que no son contradictorias, no son excluyentes, que se puede y seguramente se van a abordar. Por ejemplo, el tema de los trabajadores de temporada, particularmente los campesinos. Entonces, hay un estatuto del trabajador temporero que no tiene plena solución aún, pero no son cosas que estén cerradas. Para mi gusto, en lo sustantivo, el tema de la titularidad, el tema de la negociación colectiva con una transparencia mucho mayor de datos que va a achicar los tiempos de conflictividad en la negociación, y el tema del derecho a huelga tal cual, por tanto sin derecho a reemplazo, son 3 ejes que van a cambiar la mirada y van a empoderar mucho más y a equiparar la cancha empleador-trabajador en beneficio del que está hoy día perjudicado, los trabajadores. Bien, pues vamos a esperar que se inicie el debate. Ya me indicaban ustedes de la Comisión de Trabajo, el martes en la tarde ya van a empezar martes 6, ¿eh? El martes 6, claro. No mañana. No, claro. El martes 6 empieza ya la discusión, así que vamos a seguirla muy de cerca. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y a ustedes los invito a una pausa muy breve. Ya volvemos con más noticias. No se vaya.